Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 12 de Isaías. Les pido en este momento, saque su Biblia si la tiene por ahí a la mano, búsquela. En este momento vamos a comenzar a leer todos juntos para aprender de la palabra de Dios, que el Señor siempre nos instruye a través de estas lecturas y Él nos habla a través de ellas también, para que hagamos su voluntad y lo busquemos de todo corazón. Vamos pues a comenzar, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dirás aquel día: te doy gracias, Yahvé, porque estabas enojado conmigo, pero se te pasó el enojo y me levantaste. Vean cómo es Él, el Dios que me salva. En Él confiaré y no temeré, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Y ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de la salvación. Ustedes dirán ese día: alaben a Yahvé, vitoren su nombre, publiquen entre los pueblos sus hazañas, confiesen que su nombre es sublime, canten a Yahvé, pues hizo maravillas que ahora son famosas en toda la tierra. Grita de contento y de alegría, oh Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, este capítulo es un canto, es un himno de los rescatados de Israel, de esa nación que por mucho tiempo habían sido sometidos a otras naciones, habían sido desparramados por esas naciones, y muchos habían quedado también ahí en Jerusalén. Los que se habían quedado en Jerusalén estaban sometidos a las demás naciones. Y por eso este canto de alegría por todo el pueblo, porque habían sido rescatados, habían sido ya vueltos a su país, y entonces estaban contentos y con alegría entonaron este canto, un himno para nuestro Dios, que en realidad, mis hermanos, también nosotros muchas veces hemos sido rescatados por nuestro Dios, hemos sido ayudados por Él, hemos sido levantados de los lugares de donde menos nos imaginábamos, mis hermanos, que podríamos ser rescatados, y Dios nos levantó. Muchas veces hemos pasado por problemas, por tribulaciones, por cosas que nunca nos imaginamos que nuestro Dios podría levantarnos de allí, y el Señor nos levantó. Y también con gozo deberíamos de entonar cantos a nuestro Dios, cantos de alegría, cantos de amor hacia nuestro Dios. Hacer una oración también cuando el Señor nos salva de cualquier problema, de cualquier aflicción que a nosotros nos pasa. No dejarlo como si ya pasó y nada más sucedió, porque el Señor, nuestro Dios, se alegra cuando nosotros somos salvados por Él, pero a la vez le damos gracias con alabanzas y con nuestras oraciones. Entonces, al igual que esta nación, al igual que estos pueblos que fueron rescatados por Dios, ser también nosotros con Dios, porque Dios es un único Dios, es el mismo que salvó al pueblo de Israel en aquel tiempo. Así como los salvó a ellos, nos ha salvado a nosotros a hoy en la actualidad. Es el mismo Dios, no como las otras naciones paganas que se hacían una estatua y a esa adoraban todo el pueblo, porque eran órdenes de los reyes de en aquel tiempo. Adoraban las estatuas que ellos se hacían, y cuidado, ¿verdad?, con que no lo hicieran las personas que allí vivían en esa nación. Todos aquellos que no hacían caso al rey, lo que él decretaba, los ponían cautivos, los ponían en la cárcel y luego los torturaban hasta morir. Era algo muy terrible de lo que sucedía en aquel tiempo. Los reyes eran muy malvados, especialmente los de las naciones paganas, y también muchos de los reyes de allí mismo en Israel y Judá. Esos reyes, también muchos de ellos se prostituyeron, hicieron cosas que a Dios no le agradaron, a lo mismo que los otros reyes de las naciones paganas, y Dios se enojó mucho con ellos, y por eso fueron desparramados, fueron alejados de Dios, y después ellos, pues en sus oraciones le pedían a Dios que perdonara sus pecados, perdonara sus faltas. Entonces Dios, con su gran amor que Él tenía por la nación de Israel, los volvía atrás, los volvía a su nación, como lo podemos ver en este momento, aquí en este capítulo 12
de Isaías. Un canto, un himno hacia Dios por lo que había hecho por su nación, por lo que había hecho por su pueblo, por su raza. Dios, esa nación, la había consagrado para él. Y él siempre quiso que ese pueblo fuera bien dirigido, ¿verdad? Por eso les mandaba profetas, por eso les mandaba personas que les hablaran al corazón para que volvieran, para que no se extraviaran del camino que llevaban. Y cuando se extraviaban, cuando volvían al pecado, entonces Dios les daba un escarmiento que pues más tarde ellos iban a sufrir las consecuencias. Las consecuencias que a ellos les pasaban eran muy duras, porque Dios ya les había dicho, mis hermanos, que si ellos se desviaban, que si ellos se alejaban de sus caminos, Él los iba a desparramar por las naciones paganas, cosa que a ellos no les iba a gustar cuando ellos estuvieran allá en esos pueblos donde los iban a maltratar, como cuando los maltrataron en Egipto. Ellos fueron esclavos por 400 años, fueron esclavizados, pero Dios no quiso sacarlos de esa nación hasta que ellos no cambiaran su corazón. Y aún así no cambiaron, porque se rebelaron en el desierto. Cuando ellos hicieron ese becerro, un becerro al cual ellos adoraban, y Dios se enojó tanto que cuando Moisés estuvo hablando allá con él en el cerro, Moisés se enojó y aventó las tablas, porque era tan increíble, mis hermanos, que ellos se hubieran desviado de esa manera cuando ya habían visto todas las hazañas que Dios había hecho en su favor. Los sacó de Egipto con grandes estruendos, con grandes fuerzas. Cuando mandaba a Moisés para que el faraón cambiara su corazón y los dejara salir de esa nación, él nunca quiso escuchar a Moisés. Lo escuchaba mientras él se sentía totalmente atormentado por el castigo que Dios le había mandado. Pero luego volvía su corazón a endurecerse y no dejaba salir de nuevo a los israelitas, porque él los quería seguir esclavizando. Estaban a su servicio, y él, pues teniendo gente a su servicio, no quería dejarlos ir. Entonces, cuando los sacó Dios de allí, los sacó, primeramente le mandó muchas plagas a Egipto, plagas de las cuales ellos duraban mucho tiempo para volver a restablecerse. Dios, mis hermanos, ya cuando los liberó de allí, en medio del desierto, cuando estuvieron en ese mar, les abrió el mar para que pasaran en seco. Ellos pasan en seco. Ven todas esas hazañas que ningún otro Dios antiguamente había hecho algo así con ninguna otra nación. Y este Dios que los saca, los libera y los pone en una tierra que les había prometido. Y aún así, mis hermanos, caen en el pecado. Así somos también nosotros. No estemos pensando que porque aquel pueblo fue tan duro, fue tan rebelde con nuestro Dios, también nosotros hemos sido de igual manera con Dios, el Dios que nos arranca de todos los problemas y aflicciones. Ese mismo Dios en el que ellos creían es el mismo Dios en el que nosotros creemos hoy en la actualidad. Y gracias a Dios Padre que envió a su Hijo para salvarnos, para enseñarnos las cosas nuevas, lo que sucedería en un futuro para todo aquel que se mantuviera firme en sus caminos, íbamos a tener una gloria eterna, y en eso estamos esperando aún, mis hermanos. No nos desviemos, no nos alejemos del camino, porque al igual que este pueblo de Israel, que se negó a seguir a nuestro Dios, que se negó a servirle, que se negó a seguir sus caminos, nos va a suceder lo mismo. Nos va a mandar un castigo que no nos vamos a poder restablecer tan fácilmente, y entonces nos va a ir como en feria. Busquemos de Dios, mis hermanos, y ya cuando el Señor nos ha ayudado tantas veces, ya nos ha salvado tantas veces de todos los problemas que nosotros tenemos, si ya nos ha sacado, alabémosle, cantémosle con mucha alegría, porque Dios se merece eso y más de nuestra parte. Cuánta alegría no nos ha dado en la vida. Nos ha dado sinsabores también, pero Él permite todo esto para que lo sigamos, para que no nos desviemos, para que vayamos rectos, sin mirar hacia atrás, sin mirar hacia los lados, solamente seguir los pasos del Señor, que es lo que Él nos ha pedido siempre desde que conocemos de Él. Que le sigamos sin titubear, ¿verdad? Seguirle de todo corazón,
porque Dios nuestro Señor, que nos ha ayudado tanto, que nos ha sacado tanto de los problemas que nos suceden, de los problemas que tenemos en nuestra familia. A nuestra familia la ha restablecido muchas veces, a nuestra familia le ha dado mucha alegría también, y por eso, hermanos, seamos alegres con el Señor, alegrémonos con Él y cantémosle alabanzas. Cuando hagamos nuestras oraciones, agradezcámosle desde lo más profundo de nuestro ser, porque sin Dios nosotros no somos absolutamente nada, y Dios, que nos ha sacado también de un destierro, de un montón de problemas en nuestra familia, también démosle gracias. Debemos ser agradecidos con Dios, mis hermanos, todos los días de la vida, porque hasta el día de hoy, todos los que estamos con vida, es gracias a Él que la tenemos. Si Él no quisiera que nosotros amaneciéramos con vida, Él nos quita el respiro, lo retira de nosotros y ya no estamos con vida. Entonces, agradecidos todos los días desde que nos levantamos, debemos ser con nuestro Dios, y al anochecer también darle gracias porque nos permitió vivir un día más, porque nos permitió estar con alegría junto a Él, amándole a Él y solamente a Él, a nadie más, porque Dios es un Dios celoso. Que Dios les bendiga, que pasen feliz día.